Bueno, gracias por asistir a todo el mundo, especialmente gracias a Patricia y al CREA por aceptar la invitación. La formación en modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos era una formación que se venía solicitando y, bueno, aunque nunca es lo ideal, estas formaciones online pues nos abren nuevas puertas de poder conectarnos, ¿no? Cada uno desde nuestro lado y por lo menos transmitirnos toda esa información, ¿vale? Para los que no la conozcáis, bueno, Patricia es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, actualmente es profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona, investigadora principal del IGES, Grupo de Investigación Interdisciplinar en Género y Desigualdades Sociales y miembro del CREA, sí, y sus principales líneas de investigación se centran en la socialización preventiva de la violencia de género y en la intervención social para la superación de desigualdades, ¿vale? Hoy le solicitamos que hiciese una formación del modelo en términos de implantación a nivel del centro y tal. Y, bueno, pues eso es un poco lo que viene a darnos, ¿vale? Así que todo para ti y muchas gracias, Patricia. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y a vosotras por esta invitación. Yo creo que es un tema muy importante y un reto, a su vez, que tenemos en todos los niveles educativos y, por lo tanto, pues el hecho de que haya este interés por vuestra parte sobre la temática creo que ya, pues bueno, es algo de agradecer porque es un interés y una preocupación compartida. Yo antes de iniciar la sesión, un poco... os pido disculpas porque, el hecho de tener que hacer así la presentación, pues a veces tiene ciertas limitaciones o sea, que si en algún momento escucháis algunos ruidos adicionales o así, ya os pido disculpas de entrada, pero en nuestro caso en la universidad pues tenemos no prohibida, pero recomendada la no entrada, así que estoy realizando esta sesión desde mi casa y ya sabéis que a veces pues las cuestiones logísticas en casa no son las mismas que en el sitio de trabajo. Dicho esto, también otro elemento que si os parece a nivel de organización, pero bueno, también Josu y Sara que acaben de decir cómo lo ven, yo haré la presentación y dejaríamos las preguntas para el final. No suelo ser, o sea, soy muy flexible respecto a esto cuando hacemos las sesiones de manera presencial, o sea, en directo, porque entonces yo entiendo que mientras vamos hablando y a veces incluso por las caras, pues vemos cosas que nos interesaría parar en ese momento y comentar. Ahora, en estas circunstancias yo me veo muy limitada, primero porque no os estoy viendo a todos y a todas, veo solamente a una parte de los que estáis en esta sesión y luego que además cuando yo empiece a hacer la presentación en esta plataforma me desaparecen vuestras caras y veo solamente mi PowerPoint. Entonces, bueno, ya me gustaría que fuera de otra manera, pero si no os importa, y a no ser que yo y Sara valoren de otra manera, dejaríamos las preguntas para el final. ¿De acuerdo? Sí, sí, de ¿Sí? acuerdo. Sí, no, Pues en principio lo que solemos hacer es, como tenemos el chat, si surge alguna pregunta, tú haz la presentación, nosotros iremos recogiendo las preguntas en el chat y cuando al final pues las planteamos. Vale, genial, pues muchas gracias porque a mí desde luego me facilita. Muy bien, pues dicho esto, procedo a compartiros la pantalla para poder un poco seguir de manera ordenada lo que quiero explicaros esta mañana. Vale. De acuerdo, pues tal y como anunciaba, la idea es durante esta sesión entrar a analizar en profundidad el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Sé que de los diferentes centros os encontráis en momentos muy distintos respecto a la temática y también incluso respecto al conocimiento que tenéis al respecto. Mi idea es empezar a compartir con vosotros y vosotras de entrada lo que serían las bases fundamentales que debemos tener presentes de cara a luego su puesta en práctica. Porque al final la puesta en práctica, que también es importante, sigue una serie de pasos, los cuales, si no tenemos el fondo claro, por muy bien que hagamos esos pasos, difícilmente vamos a tener los resultados esperados. Entonces, respecto a este fondo, este fundamento, esta base teórica que os quiero compartir, había como tres elementos que la literatura científica, las investigaciones previas nos destacan que son importantes a la hora de abordar la prevención y la erradicación de la violencia de género en nuestros centros educativos y de la violencia en general. En primer lugar,
el elemento de la identificación, ¿vale? Que es el primero que quiero comentaros. Es decir, que conozcamos las situaciones de violencia que están ocurriendo en nuestros centros. Entonces, ¿qué situaciones de violencia están ocurriendo en los centros educativos? Si miramos noticias de manera global, de ahora, actuales, pero también de tiempo atrás, pues vamos a encontrar a nivel internacional casos que, por desgracia, han saltado a la prensa, han saltado a la opinión pública, pues porque después de situaciones de acoso, después de situaciones de violencia, las chicas que eran objeto de este acoso pues se han suicidado. Otros casos que no han implicado en suicidio, pero que sí que han llamado mucho la atención, han despertado la alerta por la crueldad, ¿no?, de los hechos. Y como veis, no es una cuestión solamente, como vemos en las noticias de la izquierda, que ocurra en otros países, sino que vamos a encontrar, por desgracia, también casos en nuestro país. Si aterrizamos un poquito más en concreto, ¿cuándo ocurren estos casos de violencia? ¿De cuándo estamos hablando de situaciones donde se empiezan a fraguarse estas relaciones? Pues fijaros que en una investigación llevada a cabo en Canadá, una cifra que sorprendía mucho era que golpear era la forma más común de agresión entre los niños de 2 y 3 años. Es decir, el 70% de los niños y niñas de 2 y 3 años golpeaban a sus iguales. Una cosa que sí que os voy a pedir a lo largo de esta sesión es que siempre cuando utilicemos la palabra violencia, siempre cuando utilicemos o cuando me escuchéis que os estoy diciendo la palabra violencia o la palabra golpear o la palabra agredir, la contextualicéis en la edad a la que hago referencia. Es decir, cuando yo digo pues que los niños de 2-3 años golpean, no podemos imaginarnos el nivel de golpeo que tiene una persona adulta. Es decir, no nos estamos refiriendo a que estos niños se dediquen a dar puñetazos en la cara a otro niño o a otra niña, no, que simplemente pues frente a una situación como puede ser que pues se les sustraiga un juguete o una situación en la que ellos no se sientan cómodos o una situación simplemente en la que quieran llamar la atención, pues pueden tener la tendencia a empujar, a tirar del pelo, a lo que, si esto ocurriese en la edad adulta o en la adolescencia, categorizaríamos como una agresión. Pues esto es algo que está ocurriendo en las primeras edades en el 70% de los niños y las niñas, nos decían en esta investigación. Si bien es cierto que conforme estos niños y niñas van adquiriendo mayor fluidez en el uso del lenguaje, mayor práctica, van adquiriendo estas nuevas habilidades, pues se observa una disminución de esta agresión física. Ellos aprenden a comunicarse de otra manera y van reduciendo estos golpeos, estas agresiones. Ahora bien, aquí hay una cifra en esta investigación que no podemos obviar, que es la siguiente. Del 5 al 10% mantienen comportamientos muy agresivos a medida que crecen y han salido de sus años preescolares. Por lo tanto, por suerte, y esto es una evidencia que creo que vosotros y vosotras ya estaréis observando en vuestros centros, no estamos hablando de la gran mayoría de niños y niñas que se comportan de este modo. Ahora bien, siempre vamos de manera general, vamos observando que en cada grupo en clase tenemos la presencia de algún niño o alguna niña que manifiesta este tipo de comportamientos. Estadísticamente en esta investigación nos decían de un 5 a un 10. Va a ser importante que este 5-10% trabajemos con ellos y con ellas para que esto no se haga extensible, pero sobre todo también por todos y todas aquellas niñas y niños que van a estar sufriendo estas situaciones. Voy a aterrizar la situación un poquito más y os voy a poner ahora el ejemplo de 3 casos reales de centros educativos de diferentes comunidades autónomas. El primero de ellos, fijaros, hace referencia a un niño de 8 años, a Miguel, que hace tiempo que dice que le gusta una niña, Martina, y que quiere que sea su novia. Lo que sucede es que Martina no tiene ningún interés en tener novio y tampoco quiere que en el colegio se diga esto. Es una situación que a ella le molestaba. Un día otro niño de clase, Manuel, dice a Miguel que si de verdad le gusta a Martina, si esto es cierto, si él quiere que sea su novia, pues tiene que ir a darle un beso en la boca, porque según Manuel eso es lo que hacen los novios. Y le anima
a que a la hora del patio, pues vaya y le dé un beso a la boca a Martina. Así pues, a la hora del patio, Miguel se dirige a Martina, la coge por los brazos y la besa, mientras Martina intenta evitarlo. Son 3 casos que os voy a exponer que luego, un poquito más adelante, los vamos a retomar para que contextualicemos cómo pueden ir cambiando las respuestas que se dan en los centros. Un segundo caso es el de Claudia, una niña de 5 años, que, bueno, en su clase, en el último mes, resultaba que se había puesto de moda también esto de tener novio, tener novia. Un grupo de niños y una niña, concretamente Lorena, han decidido que el novio de Claudia será Jorge. Y Claudia pues se ha enfadado mucho porque ella no quiere tener novio. Según ellas es cosa de mayores e igualmente cuando sea mayor tampoco tiene interés en tener novio. Durante varios días recibe la presión de esos niños y de la que hasta entonces ella creía su amiga Lorena para que acepte a Jorge como novio. Y el último de los casos, en primero de primaria, Óscar y Roberto arrinconan un día a María e intentan tocarle el pubis, concretamente en la zona de baños. Bien, vamos a pensar por un momento cómo analizamos, cómo resolvemos, no estos 3 últimos casos que yo he dicho, sino en general. ¿Qué es lo que nos dice la literatura científica que estamos haciendo en los centros educativos cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones? Bien, una de las primeras informaciones que vienen diciéndonos ya desde hace años es que los profesionales y las profesionales de la educación somos aquellos que más tiempo pasamos con los niños y niñas, como profesionales, pero a su vez somos aquellos que menos identificamos y menos denunciamos. A su vez también nos dicen que en algunos casos, si bien somos conscientes o sabemos que aquello está pasando, tenemos conocimiento de esa situación, consideramos que no es suficientemente grave. Se justifica diciendo que aquello no es suficientemente grave como para intervenir. O bien normalizamos actitudes de abuso entre los propios niños y niñas bajo aquella etiqueta de, bueno, son cosas de niños, ya se les pasará, es el momento, tienen las hormonas revolucionadas. También nos dicen que los y las profesionales de la educación pues tenemos confusión sobre cuáles son los procedimientos. Y ante la duda, frente a esta confusión sobre cómo deberíamos intervenir, pues se observa cierto grado de improvisación. Hacemos lo que buenamente podemos. Y algunos y algunas, ante la duda de no saber exactamente qué sería lo más adecuado, ante incluso el temor de perjudicar más que ayudar, se inhiben a intervenir. Yo no es que quiera excusarnos, ni mucho menos, pero sí que frente a estas cifras hay algo que siempre me gusta poner de relieve. Y es el hecho de, bien, se nos exige toda esta responsabilidad, se nos exige toda esta carga de actuación, de intervención frente a situaciones de violencia, pero el nivel de formación que hemos recibido al respecto es mínima. Hoy nos encontramos en esta sesión porque vosotros y vosotras habéis considerado que es importante, pero no porque desde arriba nos hayan dicho y nos hayan impuesto que en el currículum que los futuros profesores y profesoras, los futuros docentes tengan que recibir este tipo de formación. Y yo, en este caso, os lo puedo decir de primera mano. Tiempo atrás tuve la oportunidad de participar en una investigación en la que nos dedicamos a analizar los planes de estudios de todas las facultades de magisterio, de todo el Estado español. Y ya os puedo asegurar que de manera obligatoria estas temáticas no se incorporaban en ningún plan de estudios. En el mejor de los casos, encontrábamos asignaturas optativas o profesorado sensible al tema que lo incorporaba de manera transversal en alguna de sus asignaturas, le daban alguna sesión, le dedicaban alguna sesión, pero siempre, como digo, dentro de la buena voluntad. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un cuerpo docente que esté formado de manera fundamentada sobre esta identificación que se nos reclama y sobre cómo debemos intervenir. Toda esta explicación tampoco me gustaría que la cogiéramos como una justificación, ni mucho menos, pero también por poner a cada uno y a cada una la responsabilidad. Ya aparecía en la ley del 2004 contra la violencia de género que debía proporcionarse esta formación,
pero las universidades nunca han cogido este reto y realmente lo han puesto en práctica de manera formal. Así que, bueno, pues como digo, cada uno también que acoja las responsabilidades que le pertocan. Pero bueno, nos encontramos hoy aquí con la voluntad de formarnos sobre este tema y vamos a avanzar sobre ello. Decimos, en primer lugar, muy importante, que sepamos ver con la mirada que toca aquello que está ocurriendo a mi alrededor, que no nos cueste utilizar la palabra violencia, que no nos cueste utilizar la palabra agresión, o si nos resulta incómoda, como mínimo, si estamos utilizando alguna palabra que nos resulta más adecuada, que le pongamos nombre a aquello, que no miremos hacia otro lado. ¿Qué vamos a necesitar? Aparte de identificarlo, pues vamos a necesitar, una vez sabemos que aquello está ocurriendo, una vez yo identifico que en mi centro están ocurriendo situaciones de violencia, necesitamos dar un paso que es el de analizar, comprender esos procesos de socialización que llevan a la violencia. Dicho de otro modo, comprender el por qué, porque yo puedo estar viendo una situación que ocurre, pero si no entiendo por qué ocurre, difícilmente voy a saber encontrar las maneras más adecuadas para abordarlo, difícilmente voy a saber cómo reaccionar para que esa situación poco a poco pueda ir disminuyendo hasta llegar a erradicarse. Y a mí, llegados a este punto, siempre me resulta también muy importante destacar ¿cómo vamos a aprender o a comprender esos procesos de socialización? Pues es siempre muy importante que lo hagamos en base a evidencias científicas. Esto es algo que a veces nos planteamos poco, pero que en cualquier ámbito de nuestra vida tenemos derecho cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. Toda persona humana tiene derecho a beneficiarse del progreso científico. Esto quiere decir que tenemos derecho a que los resultados de las investigaciones, muchas de ellas, por cierto, que son financiadas de manera con fondos públicos, pues tenemos derecho a beneficiarnos, tenemos derecho a que estos resultados estén a nuestro alcance. Por lo tanto, cuando abordamos la violencia de género, cuando abordamos los temas de convivencia en los centros educativos, nuestra fundamentación nunca puede ser aquello que yo creo, aquello que yo pienso o lo que piensan o creen otros, pero que en ningún momento nos han constatado, nos han demostrado que tenga una fundamentación en investigaciones. ¿Cuáles son los puntos que además podéis encontrar en la guía que me consta también que os han hecho llegar y sobre las cuales tenemos investigaciones detrás que nos justifican su utilización, que nos dicen que estos elementos nos van a ayudar a mejorar las situaciones de convivencia en nuestros centros? Pues bien, son los que encontráis aquí listados y los vamos a ir trabajando, algunos de ellos, por no extenderme demasiado en mi explicación, unidos en un mismo punto, ¿vale? Y con el primero de ellos que vamos a trabajar es el de violencia cero, no trivializar, no justificar. Por poneros un ejemplo práctico, y yo creo que este tema ya lo he avanzado antes cuando os estaba diciendo qué análisis se hacen respecto a las reacciones de los y las docentes frente a las situaciones de violencia, pero no solamente de los y las docentes. Ahora os voy a poner un ejemplo de un caso que si bien el incidente ocurre dentro del centro educativo, la reacción no es por parte de un docente. Fijaros, tenemos el caso de esta niña, una niña de educación infantil de 4 años que otro compañero de clase, en este caso un niño, le da un golpe y creo que con un estuche y le deja pues esta herida que le veis en el ojo. Su madre la lleva al centro de salud y en el centro de salud la primera persona que la tiene que atender, que le está tomando los datos para que pase posteriormente a la visita médica, le dice la siguiente respuesta: apuesto a que le gustas. Fijaros qué mensaje tan cortito, pero tan perjudicial para esta niña. Esta es la reflexión. Vosotros veis aquí que lo que aparece aquí es un post de Facebook. En efecto, es la madre de esta niña. Cuando recibió esa respuesta pensó que debía compartir una reflexión pública sobre lo que ella pensaba de esta respuesta, y acierta mucho en su análisis. Fijaros lo que dice: nada más oírte, supe que aquí es donde empieza. Ese punto de partida
en el que hacer daño es una manera de ligar. Empieza a establecer una pauta de lo que es un comportamiento aceptable. Tus palabras de consuelo, porque no dudamos que seguramente lo hizo con la mejor de las intenciones, transmitieron el mensaje de que alguien que te quiere puede herirte. Pues en efecto, tenemos que tener en cuenta que cada una de nuestras respuestas, cada una de nuestras reacciones está socializando a nuestros niños y a nuestras niñas. Y cuando digo está socializando, quiero decir que les está proporcionando un aprendizaje sobre lo que es aceptable en sus relaciones de amistad, en sus relaciones afectivas, en sus futuras relaciones de pareja y aquello que no es aceptable. Un mensaje como este, en el que lo que se le está diciendo es apuesto a que le gustas, como bien dice su madre, lo que le está diciendo a esta niña es que alguien que te quiere, para demostrarte ese amor, es capaz incluso de agredirte físicamente. Y que además es que esa agresión va a ser una prueba de pues ese amor. Por lo tanto, si recogemos lo que nos están diciendo las investigaciones sobre el tema, más allá de este ejemplo, nos alertan de que toda exposición a la violencia se convierte en parte de la visión del mundo que tendrá ese niño o esa niña. Esa creencia de que los niños y niñas pequeños y pequeñas no perciben la violencia es falsa. Eso de, bueno, pero son niños, para ellos esto no tiene importancia, o son niños, no se dan cuenta. Es una manera de jugar. Bueno, valoremos si es una manera de jugar para todos, valoremos si realmente todos están viviendo esa situación supuestamente lúdica de la misma manera y con el mismo disfrute, pero sobre todo tengamos en cuenta qué aprendizajes para el futuro les estamos generando, qué andamiaje les estamos dando para sus futuras relaciones afectivo-sexuales. Porque también constatamos en las investigaciones científicas que la violencia en la adolescencia tiene sus raíces en la violencia infantil. La violencia durante la adolescencia, estas estadísticas que empezamos a conocer aproximadamente hace 8 o 10 años de presencia de violencia de género en las relaciones de los y las adolescentes, no es algo que brote de golpe, no es algo que con el cambio hormonal surja o no surja. Para que eso surja, han tenido que irse fraguando una serie de relaciones previas, una manera de entender las relaciones durante los años previos. Así pues, ante la pregunta del millón, y digo la pregunta del millón porque muchas veces nos la hemos hecho todos y todas, de ¿a qué edad deberíamos empezar a trabajar estos temas? Pues desde las primeras edades. En educación infantil ya tenemos una importante tarea que realizar al respecto. Y de hecho, si logramos hacer bien esta tarea en estas primeras edades, vamos a tener mucho trabajo avanzado cuando llegan a las relaciones adolescentes. Por supuesto, no vaya a ser yo quien diga que cuando ya identificamos casos de violencia de género en la adolescencia, el cambio es prácticamente imposible. Ni mucho menos os quiero transmitir esto, pero comprenderéis que cuanto antes avancemos el trabajo, cuanto antes estas relaciones o esta manera de entender las relaciones esté desvinculada de la violencia, pues mucho más fácil va a ser que posteriormente la tarea preventiva de la violencia de género en las relaciones afectivo-sexuales pues sea mucho más fácil. Así pues, lo que nos están diciendo, el mensaje con el que me gustaría que os quedaseis es, en primer lugar, que tengamos claro que toda exposición a la violencia supone este aprendizaje que decía, y a su vez, por lo tanto, como conclusión, que nunca debemos trivializar la violencia que se dé en cualquier etapa educativa, en cualquier edad. No podemos restarle importancia. Esta sensación que a veces hemos tenido de, bueno, es que si yo no le doy importancia, evitaré que la cosa se haga más grande o evitaré que el problema coja mayor envergadura. O, bueno, pero si tampoco se ha acabado de dar cuenta él o ella,
pues pueden estarse dando cuenta aunque no nos lo estén verbalizando. Así que la recomendación es que siempre actuemos inmediatamente ante situaciones de agresiones, ante situaciones de violencia. Porque el mirar hacia otro lado, el no decir nada, para ellos y para ellas puede suponer o pueden entenderlo como que en cierta manera aprobamos esa conducta, aprobamos ese comportamiento. Nos dicen presumiblemente porque los niños interpretan la falta de reacción de la persona adulta como una aceptación tácita de su agresión. Y si reflexionamos, si estuviéramos presencialmente, pues ahora abriríamos un turno para compartir respuestas que a veces hemos dado y de las que, pues con perspectiva, pues decimos, ostras, yo ahora igual pensaría otro tipo de respuestas, pero que todos y todas o las hemos vivido o las hemos dado en algún momento. Bueno, todos y todas, unas cuantas personas las hemos dado o las hemos vivido en algún momento. Pues como os decía, ¿no? Esas situaciones de en las primeras edades, cuando los niños y niñas les están saliendo los dientes y muerden, o cuando ya tienen todos los dientes y siguen aún mordiendo. Bueno, es que hay que entenderlo, les están saliendo los dientes, les molestan, tienen dolor en la boca, o cuando estos niños y niñas que levantan la falda o bajan los pantalones a otro compañero o compañera, no, bueno, pero es que tienen curiosidad, que tienen ganas de investigar qué tiene de diferente el otro sexo. Y como esto que estoy diciendo, un sinfín de justificaciones que podríamos ir dando. Pero vuelvo a repetir lo mismo, hagamos la reflexión de qué aprendizajes damos, porque si mi respuesta es tienen curiosidad por investigar qué tiene de diferente el otro sexo, el mensaje traducido a la práctica es cuando otra persona tengo curiosidad, sus ganas de saber, su curiosidad está por encima de el derecho a mi propio cuerpo, mi libertad de escoger. Y eso debemos ser conscientes de que les puede ir, digamos, desarmando, les puede ir eliminando un escudo muy importante frente a otra problemática que no me gustaría dejar de comentar hoy. La idea de que los niños y niñas defiendan que no es no, que lo empiecen a aprender desde las primeras edades, va a ser uno de los escudos más importantes de los cuales vamos a poder dotarles desde las primeras edades para defenderse frente al abuso infantil. Si nosotros no les enseñamos a cuestionar que les toquen cuando ellos no quieren, que la gente en un momento dado manifieste lo que supuestamente se entiende como un cariño, si ellos no quieren, que tienen derecho a decir que no, si todo esto les vamos dando mensajes que son contradictorios al respecto, estamos desarmándoles frente a algo que ocurre más de lo que nos gustaría, algo que ocurre más incluso de lo que queremos saber. Y digo de lo que queremos saber porque al respecto hay muy pocas estadísticas que nos ayuden a conocer la gran envergadura de esta problemática. Respecto al abuso infantil, nos dicen, como os digo, datos cogidos con pinzas porque es una temática sobre la que se conoce poco o sobre la que hay pocos datos fiables, pues nos dicen desde la Comisión Europea que 1 de cada 5 niños en algún momento ha sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de una persona adulta. Nos dicen que entre el 70 y el 85% de los casos el abusador es alguien que el niño o la niña conoce y en quien confía. Y en el 80% de los casos coge esta forma de secretismo, de juego. Así que lo que nos recomiendan para prevenir este tipo de situaciones, para ayudar a nuestros niños y niñas que no sean víctimas de este tipo de situaciones, es que les enseñemos a distinguir y a que conozcan la idea de la propiedad de su cuerpo, sus derechos, a cuestionar que les toquen. Y eso empieza con cosas tan básicas como cuando un niño o una niña, por los motivos que sean, dice que no le apetece que otros lo abracen o la abracen, o que les den besos. Nosotros y nosotras
las personas adultas, no me refiero solamente a los y las profesionales de la educación, sino también a familiares, no problematicemos esa situación. En ocasiones hemos tendido a decir, ay, es que este niño o esta niña, fíjate, qué frío es, o no me sale ahora la palabra en castellano, en catalán tenemos una palabra que es molt esquerp, ¿no? Es como muy, no sería estirado, no me sale ahora, perdonad, no me sale la palabra, pero bueno, lo que en definitiva estamos haciendo es poner el problema en ese niño o en esa niña que por los motivos que sea, pues tiene una manera distinta de manifestar su afectividad. A su vez, además, estamos encorsetando o estandarizando la buena manera o mala manera de manifestar, como digo, la afectividad. Parece ser que la única vía de manifestar que se tiene aprecio a alguien es dando abrazos y aceptando abrazos. Bueno, pues yo creo que lo pondría entre muchas comillas eso, porque hay personas que tienen otras maneras simplemente de manifestar y no quieren ni más ni menos, simplemente que pues quizás el contacto físico no les apetece tanto y por contra tienen otras maneras prácticas de manifestar este afecto. Como os digo, si nuestra vía es ir cuestionando o forzando que los niños y niñas rompan este tipo de escudos o que los niños y niñas dejen de cuestionar cuando no les apetece que les toquen o que les abracen o que les besen o lo que sea, frente a este tipo de situaciones van a estar mucho más desprotegidos y desprotegidas. Por lo tanto, respecto a este primer bloque, importante, no trivializar las situaciones de violencia, no justificarlas. No hay ningún elemento que pueda justificar que otro niño o otra niña reciba ningún tipo de agresión. Y a su vez fomentemos, enseñemos a que tengan claro que frente a un no tienen derecho a defenderlo y el resto de personas tienen que aceptar su negativa. No pueden forzarlo, no pueden forzarla. El segundo de los mensajes, en este caso, uno de los mensajes sería el de romper el silencio y la solidaridad y apoyo a las víctimas. El silencio respecto a las situaciones de violencia es algo, por desgracia, más habitual de lo que imaginamos. Y está incluso este silencio mucho más presente en las violencias en esta etapa de infantil y adolescencia que en la edad adultez, en la adultez, puesto que en la adultez, cuando hablamos de casos de violencia de género, en general encontramos entre un 70-80% de las mujeres que buscan a alguien a quien explicarles la situación de violencia que están sufriendo. Pero bueno, en este caso hablaríamos o sea, nos iríamos ahora de tema. Volviendo a los temas de relaciones en nuestros centros educativos, como os decía, en casos como podría ser el ciberacoso, nos dicen que casi la mitad de las víctimas de ciberacoso no denuncian las situaciones que están viviendo. Y aquí yo creo que algunos y algunas de vosotras en vuestras clases habréis vivido la típica situación del chivato o la chivata, esa etiqueta que se utiliza para que este silencio, para que esta ley del silencio continúe presente. Claro, es el negocio redondo. A mí no me interesa que otras personas que puedan intervenir para frenar la situación, intervengan. Así que si yo consigo desprestigiar bajo la etiqueta de chivato o chivata a todos aquellos y aquellas que en un momento dado se atreverían a decir que yo estoy haciendo aquello, pues tengo ya, como digo, pues la situación es redonda porque nadie se va a interponer entre medio. Pues es muy importante que frente a cualquier situación de violencia promovamos entre nuestros niños y niñas un papel activo respecto a la denuncia y también respecto a la prevención.
Fijaros que en esta noticia que os recojo aquí, el titular nos dice: el chico dijo que agredió a la adolescente porque todos lo hacían. Es que si no empezamos a implementar una dinámica distinta, donde el implicarse en este tipo de situaciones no es ser un meterete, o el denunciar este tipo de situaciones no es ser un chivato, si no empezamos a lograr que este tipo de intervenciones sean presentadas como las ejemplares, como los referentes, va a ser muy difícil que erradiquemos la violencia en los centros educativos. Cuando ocurren las situaciones de violencia, me gusta poner este dibujo porque considero que es muy gráfico de cómo se pueden dar este tipo de situaciones. Lo decíamos al principio, ¿no? Este silencio lo que conlleva es un aislamiento y es una soledad. En pocas ocasiones vamos a estar hablando de situaciones de violencia que ocurran al margen del resto de personas. Y cuando digo al margen del resto de personas me estoy refiriendo a que el resto de grupo clase, que nadie más se percate de que eso está sucediendo. En contadas ocasiones va a ser una situación que ocurra a puerta cerrada, donde solamente esté quien agreda, quien insulte, quien desprestigie, quien menos valore a otro, y no haya nadie más como testigo. En la gran mayoría de casos lo que vamos a tener es a otros niños y niñas que o bien serán cómplices de esa situación o bien estarán mirando hacia otro lado. Porque frente a las situaciones de violencia tenemos 4 posibles reacciones. Es lo que nos han sistematizado investigaciones previas. 2 de ellas está muy claro que no contribuyen a la superación de la violencia, que son las que ahora justo describía. Ocurre una situación de violencia, ocurre pues a través de una red social que se insulta o ridiculiza a otro compañero o compañera, y pues yo cojo y le pongo un me gusta a ese comentario o añado otra etiqueta u otro comentario que incrementa el hecho de ridiculizarlo o el hecho de criticarlo. Pues estoy multiplicando claramente la violencia. Esta sería una vía que no contribuye a la prevención ni a la erradicación. Como decía, que suma. Una segunda reacción posible: yo sé que eso está pasando, veo el comentario, ¡pum!, y cierro mi ordenador o abro otra página y como si aquí no hubiese pasado nada. O veo en el patio que está ocurriendo, que a alguien le han quitado el juguete con el que estaba jugando, el otro protesta y no se le hace caso y encima se le insulta. Lo veo y continúo mi camino por otro lugar. Lógicamente, esa situación tampoco contribuirá a la prevención ni a la erradicación, de la violencia. Y esta situación que os digo, este dibujo que podéis ver en el que hay 2 niños o 2 niñas más que se suman a este acoso, por desgracia, esta investigación que habéis ido viendo ya algunas diapositivas de la Universidad de Yale, pues ocurre. Es decir, nos dicen esta cita, dice: aunque es cierto que la mayor parte de una clase sabe quién trata de intimidarlos físicamente y evitan su compañía, a mí no me conviene ir al lado de esta persona porque fíjate cómo se comporta, aunque la mayor parte lo sabe y la mayor parte evitan su compañía, existe una minoría que se siente atraída por su poder y le proporcionan un círculo social. Es decir, que le hacen de corrillo, que constituyen su cuadrilla, que impulsan que sea, que continúe dando este trato. Y ahora, si me lo permitís, vamos a recuperar, para ejemplificaros estas reacciones, los 3 casos que os he comentado antes, ¿vale? ¿Recordáis el caso de Miguel, de este niño que hacía tiempo que le gustaba a Martina y que otro niño, Manuel, le anima a que en el patio pues vaya y le dé un beso?
en este caso, ¿cómo nos enteramos de la situación? ¿O qué ocurre al respecto? Pues nos enteramos porque al cabo de un tiempo de haber sucedido, Martina se lo cuenta a su madre. Martina se lo cuenta a su madre y, sin más, en el segundo caso que os he comentado, la situación de Claudia, de la situación nos enteramos porque el padre y la madre de Claudia llevan unos días viéndola triste y ya no les cuenta con quién ha estado en la escuela, con quién ha jugado en el patio, algo que era habitual. Cada día, en algún momento u otro, pues les explicaban esto. Y a base de insistirle, consiguen que Claudia les explique las presiones que está recibiendo. Pero, sin más, esto es lo que entendemos como solución o cómo nos llegamos a enterar de esta situación. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia principalmente es que en el tercero de los casos, en aquel en que en la clase de primero de primaria Óscar y Roberto arrinconan un día a María e intentan tocarle el pubis, ¿qué ocurre? Que rápidamente el resto de compañeros y compañeras que están cerca se abalanzan sobre ellos y lo impiden. Y a su vez lo explican a la profesora. Fijaros que no se desentienden de aquello que saben que va a pasar, sino que frenan que aquello pueda pasar y además buscan la intervención de una persona adulta que realmente pueda poner freno a esa situación. Este tema, con el consentimiento de María, se habla un día en clase y diferentes compañeros y compañeras comentan que no quieren juntarse con Óscar y Roberto por lo que han intentado hacer a María. Y otros compañeros y compañeras comentan que cuando se agrede a un compañero o compañera, se está agrediendo también al resto. Se decide en asamblea que Óscar y Roberto estarán apartados del resto de compañeros y compañeras durante una semana. Lo que ha ocurrido de diferente respecto al tercer caso, a diferencia de los otros dos primeros, es el hecho de que llevaban ya tiempo trabajando la importancia en este tercer centro de solidarizarse y apoyar a las víctimas, de no mirar hacia otro lado. Y es que estas son las otras dos vías. Yo os he dicho, existen 4 reacciones posibles, 2 que no van a ayudar a la prevención de la violencia y 2 que sí. Pues estas 2 son muy claras, que son una bastante obvia, que sería la posibilidad de interponerme para que eso no ocurra, la posibilidad de como hicieron estos niños, frenar que toquen a María, pero también es verdad que les pasa a los niños y a las niñas y también nos pasa a nosotros. Cuando tú estás frente a este tipo de situaciones, a veces te planteas, bueno, pero ¿y si intervengo, qué va a pasar conmigo? ¿Qué me van a hacer a mí? Igual no me siento seguro o segura. Pues en este caso tenemos que saber que podemos acudir a otras personas que sí que podrán intervenir. Esto es como, a ver, pues como nos pasa, como decía, ¿no? Las personas adultas frente a una agresión, igual yo la estoy viendo en la calle y voy a pensar, ostras, corre peligro mi seguridad. Pero sé que puedo llamar pues, a los cuerpos de seguridad o puedo buscar ayuda entre otras personas que estén alrededor y entre varios y varias, pues lo intentemos, frenar la situación. Y fijaros, este mensaje también tenemos que transmitirlo a los niños y a las niñas para que sepan que frente a una situación no es necesario que ellos y ellas sean exactamente quienes interpongan para que no ocurra, pero que pueden contar con nosotros y con nosotras para que seamos quienes intervengamos. Y os iba a decir, este mensaje enlaza con todo lo que hemos comentado al principio de la sesión sobre la importancia de que no justifiquemos, no trivialicemos, que los niños y niñas vean una respuesta clara por nuestra parte. Y digo que enlaza porque si frente a otras situaciones que hayan ido ocurriendo en los centros educativos, nuestra reacción ha sido, bueno, pero no es para tanto,
O ya, pero ya es que ya sabes cómo es fulanito o es menganita. O es que, claro, al final no sé cómo te lo haces, pero todos los problemas vienen a ti. Es decir, cualquiera de las respuestas que ponen en entredicho o que quitan importancia o que justifican aquella agresión va a hacer que poco a poco estos niños y estas niñas, en lugar de pensar que nosotros podemos ser un recurso útil o un recurso a quien acudir cuando esto está sucediendo, lo que va a hacer es cuestionarles, en primer lugar, si aquello tiene realmente importancia y relevancia. Pero en segundo lugar, también pensar que, bueno, es que si se lo digo al profe o a la profe y total me va a decir que no me meta o que tampoco es para tanto o que mejor lo dejemos estar para que no sea algún problema más gordo, pues sí, igual vienen y nos lo cuentan una vez. Igual en el mejor de los casos no cuentan dos, pero no va a haber una tercera que vengan a explicárnoslo. Por lo tanto, lo que he explicado anteriormente es fundamental para que cuando estemos hablando de fomentar la solidaridad y apoyo del resto de niños y niñas, pues esta actitud sea activa. Como os digo, es que lo que a nivel internacional en los programas que han demostrado tener mejores resultados se llama bystander intervention, la intervención de los testigos, es algo que va a contribuir a la identificación de situaciones, o sea, es algo que, digamos, nos ayuda a economizar mucho los recursos, si lo queremos ver desde este punto de vista. Porque, claro, si la actitud es activa por parte de toda la comunidad, especialmente de niños y niñas, que tenemos tantísimos en el centro, que son el grupo mayoritario, va a implicar que yo voy a tener en mi escuela, en mi aula, muchísimos más ojos para llegar a muchos más rincones. Me puede haber tocado esa semana la vigilancia de patio, pero yo puedo mirar, tengo un radio de visión limitado. Para empezar, no tengo ojos en la nuca. Por lo tanto, lo que esté ocurriendo en mis espaldas es un punto negro completamente para mí. En cambio, si yo no soy la única que está velando porque eso no ocurra, sino que somos muchos y muchas más implicadas, pues va a ser mucho más fácil que aquello que esté ocurriendo lo identifique o que incluso antes de que ocurra podamos intervenir al respecto. En definitiva, no estamos diciendo otra cosa que es la de recuperar valores que a veces hemos dejado de pronunciar tan a menudo o con tanta asiduidad en los centros educativos, como es el valor de la amistad. Ese valor de la amistad, pero clarificando a los niños y niñas qué es la amistad. Clarificando a los niños y niñas que aquel o aquella que es tu amigo de verdad te trata bien, que aquellos y aquellas que no te tratan bien quizás no son tan buenos amigos, tan buenas amigas. Esto, por volverme a remitir, como os he dicho al principio de la sesión, a bases teóricas, a fundamentación científica. Esta investigación, realizada con 533 niños y niñas de 10 años, demostró que aquellos y aquellas que tenían un mejor amigo o amiga tenían un menor riesgo de sufrir acoso escolar. Y nos decía esta misma investigación que todavía resultó más determinante para proteger a las niñas y niños la calidad de esa amistad, de una verdadera amistad que los defienda ante cualquier ataque. Como he dicho hace un momento, la importancia de clarificar y cuáles son los valores, las reacciones que yo debo esperar, cabe esperar de un buen amigo, de una buena amiga. Bien, pues pasamos ahora ya a los últimos dos puntos de esas bases teóricas antes de pasar ya a lo que sería la implementación. Estos dos puntos, bueno, yo creo que en definitiva, como pasa con el conjunto de la presentación que os estoy haciendo, están estrechamente relacionados con los que hemos comentado anteriormente. Se refiere al de modelos de atractivo y el de nuevas masculinidades alternativas. Fijaros que en esta diapositiva ponía educar a la amistad, club de valientes, violencia cero. Antes he dicho cómo en ocasiones se ha etiquetado a aquellos y aquellas que intervienen en este tipo de situaciones como los chivatos. En cierta manera, o dicho de otro modo, quitándoles el atractivo, ridiculizándolos.
pues debemos analizar en profundidad o debemos promover que sea todo lo contrario, que aquellos o aquellas que se interpongan, que eviten, que se pongan del lado de las víctimas, sean etiquetados como los y las valientes. Pero de todos modos, esto a veces puede ser como fácil de decir, pero para poderlo llevar a la práctica necesitamos analizar un poquito más en profundidad la raíz o la base de por qué está ocurriendo aquello que hemos visto también en una diapositiva anterior con aquella fotografía en la que hay quienes se están poniendo del lado de quienes acosan. O aquel resultado de investigación que nos decían que si bien la gran mayoría somos capaces de identificar a quien no trata bien, hay una minoría que se siente atraída por esa fuente, por ese poder, ¿no? Pues bien, cuando analizamos los modelos de atractivo, y en este caso contextualizado en las relaciones afectivo-sexuales de los y las adolescentes, diferentes investigaciones nos desvelan que las actitudes igualitarias no siempre son motivo de atracción y que incluso pueden ser lo que reste fuerza de atracción sexual. Esta investigación nos decía que las jóvenes equiparan al chico majo, al nice guy, como aquel que es físicamente atractivo, divertido, fuerte, seguro de sí mismo, romántico, excitante y que además tiene la aceptación de las amigas. Pero nos dicen que si se percibe como chico dulce, majo, tiene el peligro de convertirse en demasiado bueno, o dicho de otro modo, en perder ese atractivo inicial. Bell Hooks, una reconocida feminista, da un paso más allá o lo formula de manera mucho más clara. Y es diciéndonos que ella percibe la existencia de un enganche hacia personas que tratan mal. Esto mismo lo podemos observar en la cita que os recojo yo de una investigación que llevamos a cabo hace ya unos cuantos años con chicos y chicas adolescentes. Fijaros que esta adolescente, cuando se le estaba preguntando sobre el chico que le gustaba, nos decía lo siguiente: a mí me gusta mucho uno, estoy saliendo con él, y no tiene buen tipo, pero es un cabrón y tiene mucha labia. Y la entrevistadora le decía, pero si me estás diciendo que es un cabrón, ¿no piensas en dejarlo? Y ella contestaba, no. Y claro, pregunta obligada. ¿Y entonces qué es lo que te gusta de él? Y fijaros en la respuesta, dice, su personalidad, fíjate. Claro, su personalidad, que si volvemos unas líneas arriba para saber cuál es su personalidad, pues vamos, con este apelativo deducimos que no era precisamente de proporcionarle un buen trato, más bien todo lo contrario. Así pues, lo que estamos viendo en estas tres investigaciones que os acabo de mostrar así muy rápidamente es la existencia de este vínculo entre atracción y violencia. Pero, por supuesto, no debemos caer en el error de creer que aquí entonces estamos culpabilizando a quien recibe este maltrato, ni mucho menos. Sino que con ello lo que os estoy invitando es a la reflexión de que pensemos, igual que he dicho cuando hablábamos de este análisis de las primeras edades, pues qué mensajes les estamos dando desde las primeras edades que están fomentando esta atracción hacia la violencia. O que están fomentando que aquellos y aquellas que no dan un buen trato son los más y las más atractivas, son los protagonistas. A mí, respecto a esta socialización, que por supuesto implica un análisis mucho más complejo, pero hay un ejemplo que he utilizado muchísimas veces. De hecho, ya os puedo decir que tiene más de 10 años este ejemplo, pero creo que no he llegado a encontrar un ejemplo más claro que este, como mínimo en un medio de comunicación. Y es el siguiente. Fijaros en este titular. El titular nos dice, los malotes nos ponen. Ya de entrada el titular es muy claro. ¿Cuál es la fuente de atracción? El hecho de ser malo. Que ser malo puede ser estar al margen de la ley, ser agresivo, dominante, que abusa. Pero bueno, no hace falta ni que os lo describa yo, porque la propia noticia ya lo describe. Fijaros qué características les destaca. Dice, son golfos, canallas, seductores natos. Y continúa diciendo, los protas de las series ya no son los buenos.
los antihéroes arrasan. Enamórate del malo. Es decir, todo aquello por lo que supuestamente nosotros podemos estar trabajando de cara a promover a valores como la igualdad, el respeto, la solidaridad, desde luego no es lo que en determinadas conversaciones, en determinadas series, películas, en definitiva, medios de comunicación en general, se les está promoviendo. Eso ya no está de moda, esos ya no son las protas. Lo que nos está diciendo es, aquí los que molan son los antihéroes, que son golfos, que son canallas. De hecho, miraros el ejemplo de esta serie ya, como os decía, hace ya mucho tiempo, cómo lo describe. Barba de 3 días, seductor, canalla, vengativo y ambicioso, dice un pibón. Nada más irresistible que ver este narco, asesino y mafioso. Es decir, está fomentando el deseo, el claro deseo, hacia alguien de quien a su vez lo que se destaca es que sea un narcotraficante, un asesino y un mafioso. Pero vamos, no hace falta que nos regocijemos, bueno, regocijemos, que nos extendamos, sería la palabra más adecuada, más en este ejemplo, si es que tenemos muchos más. La serie de las letras de canciones como podrían ser las de Maluma, ¿no? Donde hay esta manera, este trato hacia la mujer despreciativo, de uso. Como os digo, esto que nos han podido mostrar estas investigaciones no es algo que nos deba llevar a culpabilizar a quienes se encuentran en estas situaciones, ni mucho menos, sino que nos debe llevar a analizar todos aquellos mensajes que de manera muy clara están fomentando todo esto, o a veces de manera indirecta. Y ahora, salvando las enormes diferencias, me vais a permitir que os comparta un ejemplo que me compartió en una sesión como la que estamos haciendo hoy, una maestra, y me decía, jo, pues es que es verdad. A veces, sin darnos cuenta, invisibilizamos a aquellos que mejor se comportan o a aquellos que realmente responden a lo que en principio nosotros les estamos pidiendo, que son compañeros solidarios, democráticos, y por contra estamos dando máximo protagonismo a los que son la antítesis. Y el ejemplo de esta maestra era el siguiente, me dice, nos explicaba en una sesión que un día ella había ido al médico y vio que la chica la miraba así con cara como extraña. Y al final le dijo, ay, ¿no te acuerdas de mí? Y dice, ay, pues no. Y dice, no, pues yo fui tu alumna hace X años, de hecho era una maestra que estaba ya a punto de jubilarse. Y entonces dice, pues sí, pues mira, me puse súper contenta porque, pues ver que una alumna tuya que la habías tenido en primaria, pues ahora era doctora, pues era como un orgullo para ella. Pero bueno, como me vio que no la identificaba, nos decía ella que al final la chica le dijo, sí, dice, yo era de tal año y tal, y entonces le dijo automáticamente, dice, sí, dice, yo iba a la clase de fulanito de tal. Y entonces ella dijo, sí, dice, fue decirme ese nombre y acordarme automáticamente del grupo. Dice, a ella la tenía completamente olvidada. Dice, pero fue decirme el nombre de aquel niño, que era un niño que daba un trato horrible al resto de compañeros y compañeras, y automáticamente, dice, recordar ese grupo. Y es más, dice, llegué a casa, fui, dice, porque guardo en los archivadores todos los grupos con los que he ido trabajando a lo largo de los años, dice, y sí, en efecto, supe identificar rápidamente en qué archivador tenía aquel grupo, me fui allí y allí estaba esa niña, ahora esa mujer que había sido la doctora que la había atendido, y dice, y era una niña, pues vamos, ejemplar, con súper buena compañera con el resto de chicos y chicas de su clase, etcétera, etcétera. Entonces, la reflexión con este ejemplo que os quiero compartir es esa de cuántas veces nos ocurre que a quien damos más protagonismo y más importancia es aquel que no responde al comportamiento que en principio queremos hacer extensivo al resto de niños y niñas. En cambio, a aquellos y aquellas que sí, quedan invisibilizados, quedan en un segundo plano. Y en ocasiones incluso nos llega a pasar que decimos, ay, pues de un curso para otro, ¿no? Si es que nos hemos mantenido con el mismo grupo o si ha pasado a otro maestro o maestra, se produce la siguiente reflexión. Ay, fulanito de tal o fulanita de tal, no entiendo qué le ha pasado.
mira que era un niño o una niña que la tenías en clase y es que no te enterabas, no había niño, no había niña. Y de este curso, desde que empezó este curso, ¿qué? No para de llamar la atención en clase, de molestar, de no sé qué. Y bueno, pues ¿qué ha ocurrido cuando nos lanzamos la pregunta? Pues igual es que quería dejar de ser invisible. Y si lo que ha observado es que para que su nombre esté en boca del maestro o de la maestra permanentemente, lo que necesita es reproducir ese tipo de actitudes, pues esa es la vía que ha escogido. Bueno, en definitiva, y volviendo a estos ejemplos más de la etapa de adolescencia, pero que empiezan a fraguarse en las primeras edades, no debemos caer en el error de reproducir estos modelos de atractivo, donde parece que por un lado está, que acaba siendo un camino sin salida, ¿no? Parece que por un lado está la pasión sin amor, que es estas relaciones de dominación, de abuso, de definitiva de maltrato, donde no podemos decir que exista amor porque cuando existe todo lo anterior no hay amor, y esto es lo que encontramos en el modelo tradicional de relaciones, pero tampoco la otra alternativa, que es cuando a los valores como solidaridad e igualdad no los presentamos como atractivos. La alternativa estará cuando rompamos con esa doble moral y no pensemos que por un lado está lo que es el deseo, la pasión, y por otro lado lo que nos conviene. Las dos cosas deben unirse y por lo tanto bondad y atractivo tienen que ir de la mano. Tiene que ser lo que se presente como nuestros referentes, no solamente lo que nos conviene, tiene que ser lo que se presente como atractivo. Así, en este modelo alternativo de relaciones afectivo-sexuales, pues ubicaríamos las nuevas masculinidades alternativas y ubicaríamos esta pasión amorosa. Voy a saltar y si no, en la parte del debate volvería sobre esta diapositiva por hacer un poco más de hincapié en esta reflexión y en este análisis del amor. Ya volvería más adelante, si luego nos sobra tiempo, sobre esta diapositiva de Bell Hooks. Vamos ahora ya, para que podamos finalizar ahora con la parte de implementación y demos tiempo a las preguntas, al tercero de los bloques, ¿no? Que os comentaba que nos destaca la literatura científica. Identificación de las situaciones, ser consciente de lo que ocurre en nuestros centros, analizar con base científica para comprender estos procesos de socialización y para dar respuesta, teniendo en cuenta todo lo comentado hasta ahora, la elaboración conjunta de las normas y procesos de aplicación. Y cuando decimos elaboración conjunta, esto quiere decir contando con la implicación y participación de toda la comunidad. En el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, como sabéis, digamos que en lo que se materializa es en la selección entre toda la comunidad de una norma que todos y todas nos podamos, que todos y todas hayamos participado en su elaboración y que a su vez podamos comprometernos a cumplirla y también a ayudar al resto de personas a que la cumplan. Pero para que este proceso sea lo más óptimo posible, sí que se recomienda que lo que estamos haciendo hoy, que el conocimiento de estas bases científicas también se traslade al resto de la comunidad. Es mucho más fácil que la selección de esta norma se ajuste a la realidad de nuestro centro si la reflexión que ahora estoy haciendo con vosotros y que posteriormente tendremos en el debate y que probablemente vosotros y vosotras continuaréis, pues la podamos hacer, transferir, trasladar al resto de personas. Vamos seguramente a acertar mucho más con la temática de nuestra norma e incluso ayudar a identificar cosas que hasta ahora no estábamos viendo en nuestro centro. Y como veréis, además, esta formación de la que estamos hablando, no solamente con sesiones como la de hoy, sino también a través de tertulias pedagógicas y otras maneras de hacer, pues debe irnos acompañando a lo largo de todo el proceso. Bien,
¿Cuáles son las características que se destacan de la norma a consensuar? Pues son, en definitiva, lógicamente, que pueda ser una norma acordada por todas las personas contemplando toda la diversidad que tenemos en nuestro centro. Es decir, que puedan ser acordadas por personas de ideologías muy diversas, acordadas por personas de edades, de contextos, de estructuras familiares, o sea, en definitiva, y muy estrechamente relacionado con la tercera de las características, que haya el apoyo verbal claro del conjunto de la sociedad. Que sea una norma sobre una temática pues, que realmente no requiera de discusión previa sobre si podría ser o no ser aceptada. A su vez, y esta también es especialmente importante, bueno, todas las características lo son, el hecho de que tenga relación directa con un tema importante de la vida de los niños y las niñas, es decir, que sepamos seleccionar algo que realmente responda a lo que ellos y ellas les está preocupando, a algo que realmente sea un problema grave o un problema presente en el día a día de sus vidas. A su vez que sea algo que se esté incumpliendo de manera reiterada, que no haya sido un incidente puntual, sino que sea algo que realmente pues, está presente, como decíamos antes, en sus vidas. Que responda a un comportamiento posible de eliminar, que lo aterricemos de manera tan concreta que realmente sepamos contra lo que estamos, qué estamos abordando. Y a su vez, esto nos anima mucho a todos y a todas, el hecho de que su éxito pueda ser un ejemplo para el resto de centros, para el conjunto de la ciudad, para todos aquellos y aquellas que conozcan el proceso que estamos siguiendo. Bueno, os destacaba aquí, respecto al primero de los puntos, el hecho de no agredir los valores de las comunidades y sus grupos culturales, ¿no? Ya os decía que pueda ser claramente acordado por todas las personas, de todas las ideologías, etcétera, etcétera, ¿vale? En este punto, sí que una cosa que también quiero destacar, antes de entrar en los pasos, es el hecho de que pongamos al mismo nivel no solamente los valores de los distintos grupos culturales que están en nuestro centro, sino también de no separar entre o dar más valor a aquello o aquella que los y las profesionales de la educación opinemos, ¿no? Saber que los valores del profesorado no son mejores ni peores que los del resto de la comunidad. Y con esto, pues, intentar no imponer valores arbitrarios desde el estatus, que ya sabemos que no solamente a veces por cómo nosotros podamos reaccionar o posicionarnos, sino que independientemente de eso, la propia estructura de la institución pues ya nos da al profesorado, pues intentar evitar que ese estatus lleve a que acabemos decidiendo nosotros de manera unilateral. ¿Cuáles son los pasos para decidir esta norma? Bien, yo por resumirlo más allá de lo que tenéis aquí escrito, de manera práctica, en algunos de los centros en los que yo hace algunos años pues había podido colaborar en el proceso de elaboración de esta norma. Bien, como os decía, la idea, el objetivo es que sea algo consensuado por todo el conjunto de la comunidad. Por lo tanto, si yo lo que quiero es consensuarlo, lo que necesito es, en primer lugar, identificar si hemos dicho que tiene que ser algo que haga referencia a la vida de estos niños y niñas, que sea una problemática que realmente ellos consideren como grave, pues el primer paso que vamos a necesitar es hacernos como un listado, ¿no? de cuáles son las situaciones que preocupan a nuestros niños y a nuestras niñas, al profesorado, a las familias. Así que, en el caso que yo ahora, por ejemplo, estoy pensando de esta escuela, lo que hicieron fue convocar, en primer lugar, una asamblea de familiares, expusimos un poco todo el tema en general y allí pues se les dijo que la pregunta que se lanzaba y la que querían que reflexionasen es cuáles eran aquellos elementos que consideraban que podían estar haciendo que sus hijos o sus hijas viniesen preocupados a la escuela o que en ocasiones no tuviesen ganas de venir, que generasen pues eso, cierta incomodidad, ¿no? en el centro educativo. Esto mismo pues no, se lo preguntaron los profesores y profesoras en una asamblea, en una reunión en este caso, y también se fue haciendo
a través de, o sea, en cada grupo clase, la misma pregunta, la misma reflexión. En el caso de los niños y niñas, se fueron recogiendo pues, en cada grupo clase estas inquietudes, ¿no? Cuáles eran los elementos así que consideraban que eran los más graves o los más urgentes a erradicar. Y luego se convocó una asamblea de delegados y delegadas para poner en común qué idea o ideas habían consensuado en su grupo clase. De tal manera que en esa asamblea, entre delegados y delegadas, se intentó consensuar que fuese cuál era el tema o los temas sobre los que creían que debía ser el eje vertebrador de esa norma, o incluso normas, porque en algún caso han sacado más de una norma. Y esto mismo, pues luego lo volvieron a aterrizar con el resto de... O sea, otra vez lo bajaron a los grupos clase. Y, bueno, de alguna manera, digamos que aquí tuvimos como varios viajes de idas y venidas, ¿no? Hasta llegar a un momento en que teníamos ya como un primer listado de 4 o 5 propuestas de temáticas centrales para la norma, que se trasladó también otra vez a los diferentes, a profesorado, a alumnado y a familias. Así como si había otras entidades que estuviesen participando activamente en el centro, también estaban invitados a estas asambleas. Y con estas temáticas es a partir de aquí cuando ya se convocó una asamblea general para intentar decidir cuál iba a ser el eje vertebrador de su norma o en plural, o cuáles iban a ser. Sí que es importante, y perdonad porque esto lo he obviado, que desde el principio de este proceso se constituya una comisión mixta que vaya siendo quien recoja todas estas propuestas y de alguna manera vaya ordenando todo el proceso, de alguna manera que vele por este orden y a su vez, pues bueno, pueda ir haciendo la síntesis, para alguien que se preocupe de que le lleguen todas estas propuestas y de que cuando se convoque la Asamblea General, todo esto está un poquito ordenado y sintetizado. Pues bien, en la Asamblea General ya se intenta llegar a un consenso, a veces puede requerir de aclarar o de concretar con ejemplos a que se están refiriendo con determinadas problemáticas. Y ahí es donde esta comisión mixta hace una primera propuesta de formulación de norma, que si bien se puede aprobar en ese momento, se hace, si necesita más periodo de reflexión, pues se deja reposar y se vuelve a convocar una segunda ya asamblea. Perdón, en este caso la volvieron a aterrizar porque ahora os voy a contar una cosa concreta que es se vuelve a enviar a los diferentes grupos clase y al enviarlo a los diferentes grupos clase con una redacción ya concreta de esa norma ya se pide el compromiso explícito de todos los niños y niñas para el cumplimiento de esa norma. Y se pide el compromiso explícito diciendo que si hay algún punto, alguna coma, algún adjetivo que hace falta añadir o quitar o para que se asegure el cumplimiento de esa norma, se debe hacer, porque al final todos y todas vamos a firmar el compromiso de que esa norma la vamos a respetar. Y se han dado casos en que el proceso ha estado un poco estancado o frenado en algún grupo o clase donde algún niño o alguna niña ha expresado que no va a ser capaz de cumplir tal y como está así redactada la norma. A veces no por falta de voluntad, sino por recuerdo en una de las escuelas que decía a los niños, pues no os voy a decir ahora exactamente cuál era el ejemplo de norma, pero imaginaros algo así como decir, pues vamos a portarnos bien, ¿no? Era algo como muy generalista. Y claro, los niños decían, yo no lo voy a poder cumplir porque si a mí no me clarificas qué quiere decir portarse bien, este bien, ¿qué entra, qué no entra? O sea, hubo en uno de los casos, que de hecho os lo voy a proyectar después, donde en cada uno de las etiquetas que se ponían, los niños y niñas pidieron que se ejemplificase a qué situaciones se estaban refiriendo para poderse comprometer a que la podrían cumplir. Bueno, y en definitiva, cuando ya tenemos un redactado en el cual todos y todas nos podemos comprometer, pues sí que se hace algún tipo de acto en el cual, pues bueno, se intenta dar como la importancia que va a tener esta norma, digo que es un acto más simbólico que otra cosa, donde pues hay quienes elaboran como una especie de diplomas y se firman esos diplomas de compromiso, hay quienes aprovechan para hacer un mural muy grande con esa norma
y para que vista pues, la entrada principal del centro. Bueno, aquí cada uno ese acto, digamos, final decide cómo lo hace, pero sí que intentan darle entidad suficiente a la norma como para que coja protagonismo en la vida y en el clima del centro. Y algo que está en este paso final es, una vez tenemos aprobada la norma, va a ser muy importante que todo el proceso vaya acompañado de esta formación, una formación de la que yo os he hablado al principio de presentaros el proceso de implementación. Por lo que os decía, pues porque a veces vamos a tener dudas respecto a determinadas cuestiones que hacen referencia a la violencia. Si ya las tenemos nosotros como profesionales y entendemos que tenemos a veces cierta formación sobre el tema, como decía, no porque nos la hayan dado a veces en las universidades, pero sí que por interés propio, pues también esas mismas dudas que nosotros podemos tener las pueden tener las familias o los propios niños y niñas. Nos va a ayudar mucho si hacemos tertulias pedagógicas sobre documentos que sean sobre la temática. Si aprovechamos y hacemos también videoforums que nos ayuden a reflexionar, pues cuestiones como las que hemos dicho antes, ¿no? De los modelos de atractivo. Y como esto, pues todas aquellas actividades que se nos ocurran y que nos permitan a todos y a todas ampliar conocimiento sobre el tema. Bueno, aquí en este diapositiva os ponía, ¿no? Pues aquí un ejemplo de cómo ellos explicaban cómo lo habían gestionado, ¿no? Al final, lo que sí que de esta diapositiva el por qué os ponía esta diapositiva es para destacaros. Dice, la clave fue establecer, dice, para elaborar una primera propuesta de norma analizamos cuáles eran las preocupaciones de toda la comunidad en materia de convivencia, es decir, buscamos las estrategias necesarias para recoger las voces de todas las personas, sin distinción. Cuestionarios en línea, por escrito, entrevistas, incluso fueron mensajeros a los hogares. Ya ves, la inventiva aquí es grande. ¿Y cuáles eran las preguntas que les hacían? Pues fijaros, las preguntas eran... Ay, perdona, porque ahora no me pasa ahora. Y después, ¿cuál es el problema más grande que hay en el colegio? Cuando hay un problema, ¿qué normas os gustaría que hubieran en el colegio? ¿Qué te gusta del cole? ¿Qué no te gusta del cole? ¿Qué problema de convivencia crees más grave del colegio? Bueno, de alguna manera cada centro va pensando cómo puede fomentar la reflexión sobre este tema. Y aquí, pues lo que salió es, la mayor preocupación era la violencia física y verbal que reciben los niños y niñas en la diversidad de contextos. ¿Qué norma salió? Si no cumples nuestra norma, me gusta que me trates bien, paso de ti. Y aquí, ahora enseguida entenderéis por qué os pongo este ejemplo. Este es un ejemplo de norma. Aquí os pongo otro ejemplo de norma. Perdonad, que no os lo he traducido. Tenemos que respetar a nuestros compañeros y compañeras y a todas las personas de la comunidad. No se puede agredir a ninguna persona de forma física. Pelearse, pegarse, no se puede agredir de forma oral, insultar, criticar, decir mentiras sobre él o ella, ni amenazar. Y bueno, y continúa la norma. Os pongo estos dos ejemplos porque ni esta norma es mejor que la anterior, ni esta es mejor que la posterior. Al final, ambas normas son las mejores normas, porque son las que ha elegido esa comunidad educativa. Entonces, en este segundo caso, que pude seguir el proceso de manera muy cercana, o sea, porque estuve pudiendo participar en algunas de las asambleas, me atrevería a decir, sin haberles preguntado, pero me atrevería a decir que muy probablemente esta norma no les hubiese servido. Porque este es el caso del centro que os he comentado antes, que los niños y niñas, al principio la norma era muchísimo más cortita y decía, no se puede agredir a ninguna persona de manera física, oral, ni obligar a nadie a hacer una cosa que no le sea. Punto. Y fueron los propios niños y niñas que dijeron, no nos sirve esta norma porque así si a mí no me concretas a qué nos referimos con agredir de forma física, con agredir de forma oral, si no me concretas a qué te refieres con discriminar, pues habrá cosas que haga y que no sepa que se hacen referencia. Por eso pidieron ellos que se pusieran ejemplos, que se pusieran esos dos puntos que continúan la formulación de la norma. En cambio, en este centro, una norma tan generalista les ha funcionado muy bien. Sí que es cierto que conllevó un proceso posterior
en el cual esta idea de me gusta que me trates bien se ha trabajado. ¿Por qué? Porque abrió la veda a que analizásemos ¿y qué es el buen trato? ¿Qué es un buen trato y qué no es un buen trato? ¿Cuándo se está dando un buen trato? Quiero decir que al final cada centro tiene que acabar escogiendo aquello que se ajusta más a su realidad, aquello que ellos y ellas pues es más significativo para los niños, niñas, familias. Bueno, aquí veis pues otro ejemplo, aquí nos insulta, dímelo bien. Y otras propuestas de normas consensuadas. Pues todos los valientes nos respetamos y hablamos, todos los valientes nos respetamos y hablamos, y si no, amigos y amigas nos seremos. Y otro elemento también a tener en cuenta, el hecho de que ya veis que si fuéramos puristas en la cuestión de formulación de normas, no es que estén redactadas como, no siempre necesitan estar redactadas de forma estrictamente normativa. Al final es tener una temática que haga referencia a la convivencia y sobre la cual nos podamos comprometer a trabajar en esa línea para que se respete esa manera consensuada de convivir que hemos decidido entre todos y todas. Y este aspecto que decíamos de la formación o esta manera de trabajar estas temáticas se puede hacer extensible, no es que escojamos más allá de que el proceso de elaboración de la norma sí que tiene momentos concretos como pueden ser la asamblea, pero una vez nosotros la tenemos consensuada, el trabajo sobre estas temáticas, por ejemplo, qué es la amistad o qué es el buen trato, qué no es el buen trato, vamos a tener muchos momentos diferentes en nuestros centros educativos para trabajarlos. Y aquí os pongo, pues, ejemplos de las tertulias literarias dialógicas, como el hecho de que su norma fuera sobre el tema de la amistad les llevó a que muchos de los diálogos iban referidos a analizar la amistad. Mira, veis en el caso de la Odisea, esta niña que decía, me gusta mucho que los compañeros de Ulises le ayuden a salvarse del canto de las sirenas. Todos necesitamos amigos que nos ayuden a solucionar nuestros problemas. Lo mismo pasa cuando se profundiza en temas del amor, ¿no? Calipso retenía a Ulises para casarse con él. Yo pienso que lo estaba presionando y presionar no es querer. ¿Veis, no? Cómo estos temas, además, podemos hacerlos extensibles y van a ser... No es que decidamos, ahora trabajamos modelo dialógico y entonces se tiene que abrir un hueco dentro del horario escolar, sino que, como veis, puede ser y debe acabar siendo algo transversal. Otros aspectos, como los que he comentado a lo largo de la sesión, como son la solidaridad y apoyo a las víctimas, pues hay momentos de otras actuaciones de éxito que están presentes. Porque si yo estoy trabajando en grupos interactivos, la solidaridad es un eje vertebrador de grupos interactivos. Si esa solidaridad está presente en grupos interactivos, muy probablemente se va a trasladar también frente a situaciones de posible violencia que se puedan estar dando en el centro. Por lo tanto, tenemos también que entender que estas actuaciones educativas de éxito se retroalimentan las unas con las otras y pueden fomentarse. Y no me gustaría extenderme mucho más para que tengamos tiempo para el debate. Sí que finalizaba la sesión pues destacando, ¿no? Una cita que a mí me gusta mucho, que me transmitía, me enviaba por correo electrónico una maestra cuando iniciaron todo el proceso de elaboración de la norma, ¿no? Y me decía, pues están llegando a la importancia de decir que no, de buscar ayuda, de ser amigos, de elegir a los amigos con criterio. Antes se pasaban por alto, se normalizaban, se aceptaban tal cual, no se hablaban. Ahora se les escucha y se da importancia a lo que dicen y ellos rechazan. A los que no respetan los no, es decir, a aquellos que no respetan cuando se les dice que no se quiere algo, o siguen molestando. Valoran también en voz alta, y me decía, fíjate, aquello que decíamos de la atracción, a los que están mejorando en la manera de tratar a los demás, de hablar, a los que ayudan mucho en clase o en el patio, se preocupan por ellos si les pasa algo. Suelen decir mucho, me he caído y fulanito, fulanita, me ha preguntado si estaba bien, se ha preocupado por mí. Eso me ha gustado. Fijaros cómo estamos enseñando a nuestros niños y niñas que lo que valoren es el buen trato, lo que valoren sea aquellos y aquellas que se preocupan por ellos y por ellas, y en cambio cuando eso no sucede, pues también se den cuenta que eso no es un buen trato. Y bien, dejaría aquí mi parte de presentación para que tengamos ahora estos 30 minutos de debate con vosotros y vosotras.
Vale, pues muchas gracias, Patricia, por tu presentación. En el chat se ha recogido una pregunta, si queréis empezamos por ahí, pero supongo que espero que habrá más ideas que podemos ir concretando, ¿vale? María Begoña Baranguán. Begoña, ¿puedes hacer tú la pregunta o queréis que la lancemos nosotros? Espera, te abro, pego, ya. Va. A ver, no, me refería a que siempre ponemos la figura del hombre como el malote, el que abusa de las chicas. Pero yo me imagino que se darán casos en el sentido contrario, en el sexo contrario, es decir, la chica malota, manipuladora, tal, que hace daño a los chicos que están con ella o a su chico, a su novio. Sin embargo, siempre se habla del sexo contrario, el que hace daño. Yo no sé si es que faltan investigaciones en este sentido, si hay algo recogido, porque parece que siempre es el hombre el malo. Y a mí me consta que hay veces en los que no. Pero parece que esa segunda parte se queda un poco en la trastienda. Yo no sé si hay alguna investigación en ese sentido. Es lo que me gustaría saber. Muchas gracias. Vale. Mira, respecto a lo que son las relaciones afectivo-sexuales y lo que es lo que llamamos violencia de género durante la adolescencia, sí que es verdad que la gran mayoría de investigaciones se han centrado mucho en lo que es el análisis de las relaciones heterosexuales. Y en lo que son relaciones heterosexuales, el mayor porcentaje de violencia es ejercida desde el hombre hacia la mujer. Ahora bien, para el tema que nos ocupa, es muy pertinente el comentario que nos hace Begoña, porque nosotros estamos analizando la violencia de género de manera mucho más global, no nos estamos refiriendo únicamente a las relaciones afectivo-sexuales. Y yo creo que vosotros y vosotras mismas, como docentes que sois, tendréis ejemplos de vuestra trayectoria laboral en la que habéis tenido tanto niños que son quienes pues molestan constantemente a otros compañeros y compañeras, como también niñas que son las que ejercen esta presión o este molestar y este tal. Y sí que va a ser importante, Begoña, que lo abordamos de esta manera mucho más global, es decir, que no entendamos que es un mensaje que vamos a lanzar solamente hacia los niños. Y las investigaciones que hacen referencia al acoso escolar de manera general sí que hacen referencia tanto a niños como a niñas, ¿eh? Esto sí que esta apreciación que haces es muy, muy adecuada. Y de hecho, mira, me haces pensar en uno de los ejemplos de una de las normas de una escuela. Recuerdo que incorporaban esto, ¿cómo era? Bueno, os explico el contexto porque no me acuerdo cómo se materializó la norma, pero el tema que salió del cual los maestros y maestras no eran conscientes era que había una niña en primaria que había logrado instaurar lo que ella llamaba algo así como el pacto de silencio, no tenía esta norma, ¿eh? En definitiva, esto era que si querías estar incluido dentro del grupo, lo que pasaba dentro de la clase no podía nunca hacerse extensivo a ningún adulto. Claro, aquí ella tenía pues toda su dominación bien justificada, porque si esto nunca se podía explicar ni a la profesora, ni se podía explicar a los padres ni tal, lo que ella hiciese, pues, y en este caso era una niña. Con lo cual, ahora bien, si yo tuviese que hablarte de lo que son relaciones afectivo-sexuales, que están muchísimo más investigadas a partir de la edad adolescente y las estadísticas que están recogidas, sí que quizás por el hecho de que, bueno, o teniendo en cuenta el condicionante de lo que principalmente se han analizado son relaciones heterosexuales, vamos a encontrar un perfil principalmente masculino. Esta sería la respuesta. Espero responderte de manera concreta a lo que me has preguntado. Sí, muchas gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta más por ahí? Sí, yo sí quería, bueno, no sé si es una pregunta o compartir más una situación y a ver si es habitual. Bueno, en nuestro centro teníamos secuenciado todo el proceso de creación de la norma, vamos a decir que ha quedado en stand-by por esta situación sanitaria. Aún así, bueno, hemos comenzado un trabajo pues asambleario de explicitar las conductas violentas en las aulas pues para dialogarlas, ¿no? Y llegar a unos consensos. Hemos hecho algunas actividades de la guía de prevención y, bueno, algo que está ocurriendo en mi aula en concreto es que después de hacer un trabajo de identificación de esas conductas violentas,
como que salen mucho, ¿no? Como que de repente, al tomar conciencia de esas conductas, todos son esa conducta. Por poner un ejemplo concreto, quisieron añadir en la actividad de me gusta, no me gusta, quisieron añadir el no me gusta cuando criticamos por la espalda o hablamos por la espalda, ¿no? Lo identificaban como una situación muy violenta. Sobre todo las chicas, y surgió dentro voy a decir, de la parte femenina del aula, pero que luego se ha hecho extensible también a todo el aula, ¿no? Bueno, las dos últimas asambleas han versado sobre este tipo de conductas, ¿no? Pues es que no me gusta cuando hace esto, y entonces todos o casi todos los conflictos, bueno, mi pregunta un poco es si es habitual, ¿no? Que en el momento que identificamos una conducta, pues como que se denuncie más. Pues, Borja, te agradezco también mucho tu pregunta porque, mira, has puesto justo el foco en algo que en general suele avanzarme y comentaros durante la sesión y yo no lo había comentado, que es, esto es súper habitual. Es muy habitual por dos motivos que se pueden intuir incluso de lo que os he ido explicando, que es el hecho de que situaciones que habíamos normalizado, situaciones a las que pensábamos que no teníamos derecho a quejarnos, porque, pues mira, simplemente hay que aceptarlas con resignación, de golpe les estamos diciendo a nuestros niños y niñas que no, que si no te gusta puedes decir que no. Y esto les abre un mundo. También es verdad que este proceso nos tiene que llevar a saber diferenciar, porque, bueno, a veces se lleva a un extremo en que situaciones que realmente no se corresponden, pues ahora tú has dicho lo de criticar por la espalda, pues igual hay alguna situación que realmente no se va a estar correspondiendo con eso y tenemos que ayudarles, ¿no? A decir, bueno, pues hay que diferenciar. Esto no es hablar por la espalda, esto es otra cosa, ¿no? Pues no sé, a veces alguien te puede decir, pues oye, esto que me has hecho no me gusta, oye, esto no es hablar por la espalda, si te lo estoy diciendo a ti claramente, no te estoy hablando por la espalda. Como os he dicho, el otro ejemplo, ¿no? Lo del buen trato, ¿no? Esta escuela que les llevó a abrir todo un proceso de aclarar qué sí que no es el buen trato. Pero sí, es algo que ocurre muy frecuentemente y que tampoco nos tiene que desanimar. Yo recuerdo un centro que al cabo de 3 o 4 meses me escriben un correo y me dicen, Patricia, lo debemos estar haciendo fatal, porque nos han aumentado un montón los casos de violencia. Y os decía, no, o sea, todo lo contrario, lo estáis haciendo muy bien, porque vuestro centro no ha cambiado en 4 meses. Lo único que está ocurriendo es que todo aquello que hasta ese momento se había normalizado o simplemente que como no nos habíamos puesto esa mirada de identificar los casos, pues no los estábamos viendo o que habíamos tendido a justificarlos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que tengáis un aumento en el listado que antes identificabais es muy buena noticia. Y a este mismo centro del que os estoy hablando, el tiempo les dio la razón, hicieron un proceso muy, 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 muy positivo y al cabo de un año y algo, hablaban, bueno, de un clima en el centro de trabajo, de buena convivencia, de todo, pues que había avanzado enormemente. Ok, comentar que Maite ha hecho una agregación de un vídeo y una historia sobre Pepa y Pepe en el chat. No sé si ella quiere compartirlo o simplemente lo introduce ahí para que los demás, si queremos acceder, entremos, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere aportar algo, preguntar? Si no, yo me reservo un par, así que si os parece las lanzo. Yo cuando has hablado sobre el no es no, que es un eslogan muy efectivo, me he recordado un texto de Ainhoa Flecha en relación al tema de la manada, que nos tocó aquí físicamente bastante cerca, en el que igual se incidía en la parte de no solo no es no, sino solo sí es sí, ¿no? Igual en etapas infantiles es más complejo de explicar, pero sí que en algún momento quizás hay que dar ese paso a decir, ¿no? Y relacionarlo con los actos de aula, con cómo el contexto puede llevar una situación. Y no sé en qué punto si eso se debe cambiar, ¿no? De ese no es no al solo sí es sí, ¿no? Y lanzo la segunda pregunta, ¿vale? También. Y cuando hablamos del proceso de creación de la norma, a mí me ha venido un poco a mente que cuando hacemos el proceso del sueño, de alguna manera nos sirve como proceso constitutivo o participativo para centrar una época, un tiempo. No sé si la norma también cada X tiempo, vamos a decir, llega a una caducidad en la que
está bien poner otra vez en marcha el proceso participativo, pues porque, yo qué sé, la norma puede cambiar o el mero proceso de hacerlo ya puede ser formativo. ¿Vale? Esas dos preguntas. Gracias. Sí. Respecto a la primera pregunta, completamente de acuerdo. A nivel tanto de movimientos sociales como de investigación se ha dado un avance sobre este tema. Entonces, aquel eslogan que tradicionalmente surgió en los Estados Unidos de no means no, no significa no, se nos ha quedado corto. Y por desgracia nos lo han dejado corto cómo ha evolucionado la materialización de esta violencia o quizás cómo hemos llegado a identificar cómo hemos ido avanzando en el análisis de cómo se produce esta violencia. Entonces, este paso a solo sí significa sí es muy importante. Ahora, como tú bien también has avanzado, tiene cierta complejidad el cómo lo transmitimos. Yo sí que creo que necesitamos espacios de reflexión, de tertulia pedagógica sobre estos temas. Este mismo artículo que tú comentas de Ainhoa Flecha creo que es muy claro y muy ilustrativo a nivel de ejemplos de cómo podemos avanzar en la reflexión desde un plano adulto. No es que este texto creo que no lo recomendaría para niños y niñas. En cambio, sí que hay un libro que se titula Ni un besito a la fuerza y que tiene también su equivalente a algo que titula así como Los abrazos, que viene a ser una explicación, el de Ni un besito a la fuerza, de diferentes tipos de besos, de cómo tú esos besos los tienes que querer y que si no los quieres tienes muchas maneras de verbalizar que no y que quien está al otro lado tiene que respetarlos. Es un material muy, muy sencillo que nos abre las puertas a trabajar con niños y niñas esta posibilidad de decir que no frente a abusos. En definitiva, lo que quisiera responder a la pregunta de Josu es lo que tenemos que tener claro es que nuestros niños y niñas tienen que saber que frente a un adulto pueden negarse a determinados tipos de tocamientos, de atenciones no deseadas. Pero claro, para que eso ocurra frente a los adultos, también tenemos que potenciárselo respecto a su relación con otros compañeros y compañeras. Y sobre esto a veces, en lo que es el plano de lo que llamamos los talleres de educación emocional, hemos resbalado un poco, porque a veces tenemos esta tendencia que os decía, ¿no? A homogeneizar la manera de manifestar las emociones. Y hay un abanico tan grande de cómo podemos manifestar nuestras emociones que encorsetarlos a darnos abrazos o a darnos besos, pues a veces es lo que os decía, ¿no? Romper un escudo que ellos podrían tener, porque dicen, pues no es mi manera y esto no me gusta, y si esto no me gusta, tengo derecho a decir que no. Y luego, respecto a la segunda pregunta, sí, por supuesto, es importante que esta comisión mixta que hemos comentado antes, no solamente tiene que depender de ellos y ellas, ¿no? Pero que velen un poco, sobre todo al principio, de cómo funciona esta norma, de si necesita algún tipo de rectificaciones. Puede pasar que necesite algún tipo de rectificaciones, que simplemente se nos haya quedado, nos haya caducado porque respondía a una situación pues que en ese momento se estaba dando, pues Borja nos ha dicho, ¿no? Igual en un momento puntual se está dando de manera muy asidua las críticas por la espalda, que por cierto, Borja, es una situación que suele aparecer en muchas normas. Es algo que yo cuando empecé a escucharlo en diálogo con niños y niñas me sorprendía porque pensaba yo esto lo entendía como de algo muy adulto, ¿no? Criticarnos por la espalda, pues a mí me sorprendió enormemente porque lo he escuchado en muchísimas escuelas. Y bueno, y que eso, por suerte, veamos que ya se asimila que no entra dentro de las relaciones normales que tenemos que tener con nuestros compañeros y hay que aprovechar el tirón e incorporar una nueva norma y buscar otro elemento que ayude a la mejora de nuestra convivencia. Por lo tanto, sí, es importante irlo renovando. ¿Cada cuánto? Esto lo va a decidir cada centro conforme evolucione el clima de convivencia. Gracias. ¿Alguien más? Ánimo. No os quedéis con las ganas de haber participado. Venga, pues me animo yo. Hola Patricia, yo soy Maitane y
yo quería compartir un poco cuál es la situación en el centro en el que trabajo. Nosotros empezamos el año pasado un poco con el tema del establecimiento de la norma, entonces hicimos un poco pues, las encuestas a las familias, al profesorado y al alumnado, recogimos información y bueno, llegó el coronavirus y todo este proceso se nos quedó a medio camino, ¿no? Entonces, este año, con la intención de retomar el proceso, nos hemos encontrado con la dificultad desde la comisión de la Escuela de Convivencia. No sabíamos muy bien cómo retomar el tema de la norma, porque no llegamos a establecer la norma. Nos quedamos en aquello de que cada grupo clase trabajaba posibles temas y posibles ejemplos de norma para traerla a la comisión mixta y que la comisión mixta, ¿no? Pudiera pues velar por todo esto. Entonces, nos ocurre que hemos pensado en darle la vuelta y no sabemos muy bien si lo estamos haciendo bien. Es decir, me explico. En vez de retomar la norma, nuestro planteamiento ahora es trabajar un poco todas estas actividades a nivel preventivo de pues, la violencia cero, el apoyo a la víctima y primero trabajar todo esto para acabar finalmente generando la norma. Entonces, ahí no sabemos muy bien si el orden de los acontecimientos puede ser algo que dificulte o no. Y bueno, quería saber un poco tu opinión. Mira, pues es muy pertinente como propones, Maitane. Ha habido centros que no han hecho eso que tú comentas previamente, pero hay otros centros que sí que lo han hecho. Y la verdad es que les ha ido muy bien cuando lo han hecho. Porque, de hecho, la justificación, no sé si es la vuestra, bueno, además habéis tenido un contexto muy específico, pero para ellos la justificación era, a nosotros hacer todo esto nos está ayudando o nos ha ayudado a que entonces los niños y niñas y también las familias tengan una formación previa que ayude a ajustar una norma que realmente sea útil, que no nos salga sobre algo superficial o que estemos obviando alguna cosa que realmente era importante y que como la hemos normalizado, pues no la estamos viendo como tal. Es decir, que sí, que de hecho hay centros que han optado primero por ir haciendo actividades que tocaban estos diferentes puntos o por ir organizando algunas tertulias pedagógicas sobre estos temas o algún videoforum o lo que fuera, de tal manera que esa formación ha servido para que luego la temática de la norma, digamos, que sea mucho más ajustada a lo que está pasando y que realmente tocase algo que igual, sin haber hecho todo eso previo, no lo hubiesen identificado. Y por contra, también os digo, otros centros no han hecho todo esto y igualmente les ha salido bien, no es que quiera decir, pero si vosotros habéis valorado que era necesario, por algo será. Quiero decir que yo en estos casos no lo llamaría intuición, estas decisiones yo creo que siempre las tomáis porque hay elementos que os dan pistas de que sería necesario, o sea que pondría la mano en el fuego de que ha sido muy acertada vuestra decisión. Y teniendo el aval de otros centros que han seguido el proceso en la misma línea. Ánimo, ¿alguna pregunta más por ahí? Sara, ¿verdad? Sí. Hola, Patricia, yo soy Sara. Mira, yo te quería comentar, porque estamos hablando todo el rato al final de las víctimas, de la violencia, y sí que me gustaría también tratar un poco el tema del que abusa de esas víctimas, ¿no? Entonces sí que tengo un poco de duda, me gustaría un poco tener tu visión de cómo tratar el tema con el abusador, ¿no? Con la abusadora. O sea, si es más a nivel público, también a nivel de aula, o si es más un trabajo más específico con esa persona en concreto, a solas o a nivel de grupo. No sé, es un poco mi pregunta. Gracias. Muy bien, Sara, pues como todas las preguntas la agradezco mucho porque también aborda un tema que a veces cuesta que salga, pero que yo creo que está a veces entre las dudas que suelen salir. Mira, respecto al tema de quien ejerce esa violencia, de quien ha tenido ese comportamiento en un determinado momento, varias cosas. La primera es que ya sé que no ha sido la idea inicial de tu intervención, pero tenemos que quitarnos esa
a veces, permitidme que lo llame así, ese complejo de, ostras, no dejan de ser niños y ahora lo que nos están proponiendo en cierta manera puede suponer un ataque. No, en ningún caso, nunca lo entendamos como un ataque. Y ahora enseguida os pondré un ejemplo concreto de un niño, ¿eh? Y digo, no lo entendamos como un ataque, porque mirad, un niño de primaria, creo que estaba en segundo de primaria, con un contexto familiar muy complicado, de manera mucho más concreta. Una madre en un contexto, bueno, en una salida de una relación de violencia de género, había sido maltratada por el padre de ese niño, que ella tenía una relación con el niño, digamos, a su vez también muy, muy violenta, un trato siempre a base de gritos, etcétera, etcétera. Y claro, la duda que surge en ese centro es, bueno, y es que este niño allí está reproduciendo mucho esos gritos, ese maltrato hacia los compañeros, tal. Si encima nosotros ahora lo que hacemos es no acogerlo más, no tal, pues pobrecillo, ¿no? Estamos multiplicando. Y la respuesta es pensar que si no nos esforzamos justamente para que ese niño erradique esa actitud, le estamos negando uno de los pocos espacios, o en este caso incluso me atrevería a decir el único espacio en el que ese niño podía aprender a socializarse de una manera distinta. Es decir, que a veces con esta buena intención de diría paternalismo, pero no me malinterpretéis, de decir, bueno, vamos a ser un poco más comprensivos con él y con ella, le estamos permitiendo que tenga actitudes que no le facilitan para nada su futura socialización, porque si no es nosotros en primaria, será en secundaria, y si no es en secundaria, será en un futuro, alguien le dirá que eso no es permisible en esta sociedad. Y depende de cómo evolucione, ya quien se lo diga van a ser problemas mayores, no sé cómo decir. Entonces, quitémonos ese complejo porque vamos a estar haciendo un favor muy, muy, muy grande a estos niños y niñas que tengan estas actitudes. En el caso concreto del niño que os comento, además, un año después de estar aplicando este funcionamiento, el propio niño reconocía, decía, para mí ha sido una suerte, dice, porque al principio lo pasé muy mal. El resto de compañeros y compañeras, cuando me portaba así no querían estar conmigo, no querían jugar conmigo en el patio. Dice, yo me sentía muy mal porque me sentía muy solo. Y él mismo explicaba, pero luego me di cuenta de que si me portaba bien con ellos, sí que querían jugar conmigo. Y decía él, incluso llegaba el fin de semana y me picaban para bajar a la plaza a jugar. Dice, y ahora me siento mucho mejor, porque tratando bien a mis compañeros, estoy mejor con ellos. Entonces, y ahora aterrizo en la pregunta concreta que tú decías, Sara, que es la de, ¿esto lo debemos hacer públicamente o no lo debemos hacer públicamente? Por supuesto, lo que no vamos a hacer es un escarnio público respecto al niño. Ahora bien, el verbalizar que eso no es admisible en el trato general que queremos dentro de nuestra aula, sí que hay que hacerlo. Otra cosa es que depende de qué casos vamos a necesitar incluso a veces el trabajo con alguna de las especialistas que tenemos dentro del centro. Y es posible que algunas de las conversaciones que tengamos que hacer también se recomienda que sean al margen del grupo. Entre otras cosas, también por una cosa tan sencilla como lo del protagonismo que os decía. Si yo dedico todo el tiempo o de manera visible, mi atención es, entre comillas, echarle la bronca a ese niño delante de todos y todas, al final, ¿cuántas veces no nos ha pasado? No sé quién le mete una patada a otro en el patio y tal, y nosotros, venga, a echarle la bronca al que ha pegado la patada. Total, cuando te quieres girar, aquel que estaba en el suelo, que le dolía la pierna y no sé qué, ya incluso ha desaparecido, ni siquiera lo hemos atendido. O sea que nos va a ser mucho más útil si de entrada nuestro foco es de atender a quien ha sido agredido o agredida, condenando esa situación, diciendo que no es admisible en el tipo de convivencia que nosotros queremos tener en el aula, y luego haciendo un trabajo mucho más específico y concreto también para evitar que esas actitudes tengan el protagonismo frente al resto de niños y niñas. Y disculpa porque he aprovechado tu pregunta para explicaros todo lo otro, pero creo que era importante porque es una inquietud muy comprensible que todos y todas tenemos, porque al final lo que tienes delante son niños y niñas que, como ya he dicho antes, no los hacemos responsables de sus comportamientos. Es responsable toda la socialización que entre todos y todas hemos ido construyendo. Pero
Por eso mismo tenemos que quitarnos ese complejo que nos podría salir. ¿Alguna participación más por ahí? Bueno, Sara, lanza. Bueno, comentar, es que según lo que estabas, la introducción que has hecho, me ha recordado a un cortometraje, también ya que estamos recomendando, que es el sándwich de Mariana, creo recordar, que va un poco también en la línea, ¿no? De la protección al casa, ¿no? Y en casa el padre también tiene el jefe acosador, ¿no? Una cadena de acosadores, ¿no? Me ha venido simplemente a la mente. Así que gracias. ¿Alguien más? No me vas a permitir, yo ahora, mientras hablábamos y os estoy viendo ahí, se me ha ocurrido una. ¿Existen evidencias de que el poner en práctica estos procesos no solo mejora la convivencia entre el alumnado, sino también entre posibles familias o grupos de familias o, quiero decir, en el entorno tal que pueda existir una mala convivencia? Esa es la idea. Si estos procesos, supongo que como todo lo que hacemos no solo se queda en el aula, pero ¿qué evidencias existen al respecto? Si es que existen. Respecto a la mejora dentro de la convivencia en las familias, o sea, dentro de una misma familia sí que existen. Ahora, de lo que tú me preguntas, que sería como una extensión más a nivel comunitario o vecinal, nosotros no tenemos evidencias recogidas. Lo que sí que tenemos es de que como los niños eso lo han trasladado a las dinámicas de convivencia dentro de casa, ¿no? Y ha sido, pues a veces ha mejorado las relaciones entre hermanos, ¿no? O ha ayudado, ¿no? A que una relación que a veces podía ser mucho más tensa respecto a los padres, o una relación pues un poco fluida respecto a la comunicación o tal, pues ellos han arrastrado esa manera. Ahora, respecto a la pregunta concreta que hace Josu, entre familias no tenemos evidencias recogidas. No. Ha sido ya, estoy pensando más a nivel de planes comunitarios, pero cuyo eje en muchos casos ha sido la escuela, como podría ser pues, el ejemplo de Albacete, el del barrio de La Paz. Sí que mejoró la convivencia respecto al barrio, pero es cierto que las actuaciones de éxito no se implementaron solamente dentro del centro, sino que algunas de ellas implicaban pues, actuaciones que se hacían en fin de semana, actuaciones que se impulsaban desde servicios sociales, con lo cual nos sirve parcialmente. Podemos intuir que sí, que podría contribuir, pero nos sirve parcialmente porque no es extrapolable en tanto en cuanto la intervención o las actuaciones se hacían a nivel de barrio, no solo de escuela. ¿Alguien más? ¿Ánimo? Yo tengo una curiosidad. En centros en los que has trabajado tú, ¿cuánto, o sea, el proceso de creación de la norma o sea, ha tenido algún tiempo concreto? O sea, ¿cuánto dura? ¿O cuánto ha durado? O sea, no sé. Me encanta esta pregunta porque No sé, también es muy recurrente. Mira, de todo, te sorprenderías. Porque ha habido escuelas que han estado un año entero con el proceso de elaboración de la norma, incluso haciéndolo como extensible al inicio, no, pero la fiesta de aprobación de la norma la haremos en septiembre del curso siguiente. O sea que el proceso ha sido un año más, la norma en realidad se puso en práctica el curso siguiente. Y otros que en 3 meses lo han finiquitado. Porque lo tuvieron súper claro desde el primer momento. No, nosotros necesitamos que esto, pero porque yo creo que era una dinámica ya de manera de funcionar de ese centro, que las cosas eran, lo hacemos, pues lo hacemos y ya, y venga, y pum, y no sé qué, y nos reunimos y si hace falta estamos haciendo una asamblea semanal y pum. O sea, por lo tanto, un tiempo estandarizado que asegure el éxito, yo ni lo tengo investigado ni lo conozco, y los ejemplos de centros, ya te digo, desde 3 meses hasta un curso y un añadido. Por lo tanto, yo creo que ahí mi recomendación, pero más personal, es depende de cuáles sean los ritmos en vuestro centro.
ahí. Yo recuerdo que este centro que decían que lo hicieron así como más rápido, era porque sentían que si no se les iba a enfriar, ¿no? Como las ganas iniciales. También es verdad que yo creo que la formación primera inicial que hicimos, la hicimos ya con familiares y todo. Ya que convocaron esta formación, no fue primero la hacemos con profesorado y luego tal, no, sino que ya convocaron a familiares. Entonces, de ahí ellos ya vieron que la cosa todo el mundo la veía muy clara y fue como, venga, lancémonos y ligero para que esto nos enfríe y todo el mundo, que las fuerzas que hemos sumado ahora no perdamos efectivos por el camino. De acuerdo, pues si nadie tiene nada más que decir, muchas gracias, Patricia, por exponernos todo esto. Y nada, que aunque la situación es la que es, yo creo que se ha podido transmitir todo muy bien y hemos podido disfrutar de un diálogo y reflexión que nos la llevaremos luego por ahí, lanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Y bueno, cualquier cosa más que queráis añadir, pues por correo electrónico, pues me escribís sin ningún problema, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Patricia. Gracias. Un saludo a todos. Ricasco. Gracias.